El viento helado de la meseta aullaba como un alma en pena, arrastrando consigo el polvo de un futuro incierto y el olor amargo de la soledad. Elena se detuvo, con la mano protegiendo instintivamente el vientre abultado, donde crecía la única semilla de esperanza que le quedaba. Frente a ella, recortada contra un cielo del color de un cardenal, se erguía la silueta esquelética del Molino de las Ánimas, un lugar del que hasta los bandoleros se apartaban y que ahora, por un cruel giro del destino, se presentaba como su único y último refugio. La gente del pueblo, la misma que antes la saludaba con sonrisas, ahora le cerraba sus portones de caoba maciza en las narices, susurrando excusas tras las ventanas. El miedo a don Ricardo Montenegro y a la opulencia de su hacienda era un veneno que había marchitado la caridad en sus corazones. La viuda de Mateo era un problema, un recordatorio incómodo de una tragedia que todos preferían olvidar. Para ellos era más fácil dejarla a merced de los fantasmas que enfrentarse a la mirada gélida de un hombre que llegaba a misa en un carruaje tirado por 4 caballos negros. El frío se colaba a través de su chal raído, una caricia gélida sobre la piel que le erizaba el vello y le recordaba el hambre que roía sus entrañas. El molino era una tumba abierta, decían, un lugar donde el eco de la locura de su primer dueño todavía resonaba en las noches sin luna, donde las voces del más allá susurraban secretos a quienes se atrevían a escuchar. Pero el terror a lo desconocido palidecía ante el pánico tangible de dar a luz a su hijo bajo la intemperie, sin un techo que lo protegiera del relente de la noche. En su interior, una batalla se libraba con la furia de una tormenta. El miedo a los espectros, a las leyendas que su propia abuela le contaba con voz temblorosa, tiraba de ella hacia atrás, hacia la seguridad ilusoria del camino. Pero el amor por la vida que llevaba dentro la empujaba hacia adelante, hacia las fauces de madera podrida y, en piedra mohosa, aquella criatura, fruto de un amor que le fue arrebatado, merecía una oportunidad, y si para dársela debía hacer un pacto con las sombras, que así fuera. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire cargado de polvo y presagios, y dio el primer paso. Cada crujido de las hojas secas bajo sus pies era un latido de su corazón desesperado. No caminaba hacia la locura ni hacia la muerte, se decía a sí misma con una convicción forjada en el dolor más puro. Caminaba hacia el único hogar que el mundo le había dejado, un santuario maldito que se convertiría en la cuna de su hijo o en la tumba de ambos. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Con la determinación grabada en sus facciones, Elena avanzó hacia la puerta desvencijada, un portal oscuro hacia un futuro incierto. La madera gemía bajo la presión de su mano como un lamento antiguo, abriéndose a una oscuridad que olía a tiempo estancado, a secretos y a tierra húmeda. Poco imaginaba ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. El tiempo, a veces, es un río cruel que arrastra los recuerdos felices hacia un mar de olvido, pero para Elena, el pasado reciente era una herida abierta, una tierra fértil de la que brotaba el dolor más punzante. No mucho antes, el aire en su pequeño hogar de adobe no olía a moho y desesperación, sino a tortillas de maíz recién hechas sobre el comal, al aroma del café de olla y al perfume varonil de Mateo al regresar del campo, con la piel tostada por el sol y el amor brillando en sus ojos. Su vida era un tapiz tejido con hilos de sencillez y afecto profundo. Las tardes se consumían en conversaciones tranquilas, en sueños susurrados junto al fuego, mientras el crepitar de la leña ponía música a sus esperanzas.
Soñaban con el hijo que vendría, con verlo dar sus primeros pasos sobre el suelo de tierra que ellos mismos habían apisonado, con enseñarle a leer bajo la luz de un candil y a respetar la tierra que les daba sustento. Eran ricos, no en oro, sino en un amor tan vasto que parecía poder desafiar al propio destino. Mateo era un hombre de manos callosas y corazón noble, un trabajador incansable en la opulenta hacienda de don Ricardo Montenegro. No ambicionaba la fortuna de su patrón, solo pedía lo justo, un salario para mantener a su familia y el respeto que todo hombre merece. Creía en la bondad y en la palabra dada, una fe ingenua en un mundo donde la lealtad se compraba y la vida de un peón valía menos que la de uno de los caballos de pura sangre que don Ricardo exhibía con arrogancia. La tragedia llegó como un ladrón en la noche, sin aviso y con una brutalidad que destrozó el mundo de Elena. Fue una tarde de cielo plomizo, cuando el sol se negaba a asomarse entre las nubes. Mateo no regresó a la hora de siempre. La espera se convirtió en una soga que apretaba el pecho de Elena, una angustia creciente que se confirmó con la llegada de dos capataces. Hablaban de un andamio, de una caída, de un trágico y lamentable accidente. Palabras vacías que intentaban disfrazar un final demasiado conveniente. El luto se instaló en la pequeña casa como un invitado permanente, tiñendo cada rincón con la ausencia de Mateo. Don Ricardo Montenegro se presentó en 1909, persona descendiendo de su suntuoso carruaje de maderas nobles y terciopelo carmesí, un vehículo que parecía una ofensa a la humildad de aquel velorio. Sus condolencias eran un discurso ensayado, una actuación impecable de un hombre acostumbrado a ocultar la podredumbre de su alma bajo trajes de lino importado y un bigote perfectamente recortado. Sus ojos, dos esquirlas de hielo, no reflejaban compasión, sino un frío cálculo. Elena, ahogada en su dolor, apenas escuchó las promesas de amparo. Su mente solo podía reproducir el eco de la risa de Mateo, el calor de su abrazo, la promesa de un futuro juntos que ahora yacía hecha añicos. Don Ricardo le dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser paternal, pero que se sintió como el toque gélido de una serpiente. Le aseguró que no le faltaría de nada, una mentira tan grande como la fortuna que había amasado sobre las espaldas de hombres como su marido. La farsa no duró mucho. Apenas una semana después, cuando la tierra sobre las tumba de Mateo aún estaba fresca, uno de los hombres de confianza de don Ricardo se presentó en su puerta. No traía consuelo, sino una orden. La casa, le informó con una voz desprovista de toda emoción, pertenecía a la hacienda y sin un trabajador que la ocupara, debía ser desalojada de inmediato. La viuda era un cabo suelto, una presencia incómoda en las tierras del patrón. La humillación fue un veneno que se extendió por sus venas, más doloroso incluso que el propio luto. Le dieron 3 días para recoger sus cosas, para empaquetar los restos de una vida feliz en una única y miserable maleta. Cada objeto que tocaba era una daga en el corazón. La silla que Mateo había tallado para ella, los pequeños zapatos de lana que había tejido para su bebé, el retrato de su boda que colgaba en la pared. Todo era un recordatorio de lo que le habían arrebatado. El día del desalojo, 2 hombres de rostro adusto se plantaron en la puerta, observándola con impaciencia. No ofrecieron ayuda, solo su presencia amenazante, asegurándose de que la orden del patrón se cumpliera sin demora. Vio cómo sus pocas pertenencias eran arrojadas al camino de tierra sin cuidado alguno, como si fueran basura. Sus súplicas fueron ignoradas, sus lágrimas despreciadas. Era solo una mujer, una viuda, una nada en el vasto feudo de don Ricardo. El golpe más cruel fue ver el retrato de su boda caer al suelo, el cristal estallando en 1000 pedazos.
En ese instante, Elena comprendió la magnitud de la maldad a la que se enfrentaba. No era solo codicia, era un desprecio absoluto por la vida y la dignidad de quienes consideraba inferiores. La habían despojado de su marido, de su hogar, y ahora intentaban pisotear incluso sus recuerdos más sagrados, borrarla del mapa como si nunca hubiera existido. Con su pequeño bulto a la espalda y el corazón hecho un nudo de rabia y desamparo, caminó hacia el pueblo. Buscó refugio en las casas de quienes antes llamaba amigos, en los rostros que le habían sonreído en el mercado. Pero las puertas se cerraron una tras otra. Tras las ventanas con marcos de caoba y visillos de encaje, solo encontró miradas esquivas y excusas susurradas. El miedo a don Ricardo era una enfermedad que había contagiado a toda Santa Brígida. Nadie se atrevía a desafiar al hombre que controlaba el agua, la tierra y el trabajo. Ayudar a la viuda de Mateo era invitar a la ruina, atraer la mirada implacable del hacendado. La caridad se había secado bajo el sol del poder y la ostentación. Elena vio cómo la opulencia de unos pocos había envenenado el alma de muchos, convirtiendo a vecinos en cobardes y a amigos en extraños. El lujo de don Ricardo se había construido sobre la miseria moral de todo un pueblo. Fue entonces cuando comprendió su soledad absoluta. No era solo la viuda de Mateo, era una paria, una apestada. La sociedad, con sus reglas escritas por los ricos y poderosos, le había dado la espalda. Cada portazo era un martillazo en el ataúd de su esperanza. Cada negativa, una palada de tierra sobre sus sueños. El mundo civilizado, el de las iglesias y las plazas, ya no tenía un lugar para ella. El hambre comenzaba a morderle las entrañas, un recordatorio constante de su precaria situación y de la vida inocente que dependía de ella. El frío de la tarde empezaba a calar en sus huesos, y la noche se acercaba con su manto de oscuridad y peligros. El miedo por su hijo nonato se convirtió en un terror primordial, una fuerza que la empujaba a seguir adelante, a buscar cualquier cobijo, por mísero que fuera. Caminó sin rumbo, alejándose del pueblo que la había rechazado, siguiendo un sendero polvoriento que se perdía en el horizonte. Sus pies, cubiertos por unas sandalias gastadas, protestaban a cada paso, pero el dolor físico era insignificante comparado con la tormenta que se desataba en su alma. Estaba siendo borrada, expulsada de la memoria colectiva, empujada hacia los márgenes donde solo habitan los olvidados y los malditos. Fue así como sus ojos, nublados por las lágrimas, se posaron por primera vez en la silueta decrépita del molino de las ánimas, recortada contra el cielo morado del atardecer. El lugar tenía una reputación siniestra, un aura de locura y muerte que mantenía a todos alejados. La gente del pueblo prefería hacer un largo rodeo antes que pasar cerca de sus muros manchados por el tiempo y la leyenda. Para cualquier otra persona, aquella estructura ruinosa habría sido la encarnación del espanto, un presagio de un final terrible. Pero para Elena, en aquel momento, representaba algo más. No era una tumba, como decían las viejas, era un techo, era una pared contra el viento. Era la única puerta que el mundo no le había cerrado en la cara, aunque al otro lado la esperasen los fantasmas. El recuerdo del amor de Mateo se convirtió en su única armadura contra el miedo. Él nunca se habría rendido. Habría luchado por ella y por su hijo con la fuerza de un león. Ahora, esa fuerza debía nacer de ella. Por él, por la vida que crecía en su vientre, haría frente a los espectros, a la soledad y al hambre. Si el mundo de los vivos la había desterrado, buscaría refugio en el mundo de los muertos. La memoria de su felicidad pasada no era ya una fuente de dolor, sino un ancla en medio de la tempestad. Aquel amor puro y sencillo era el verdadero tesoro que don Ricardo no había podido robarle, la única herencia que le quedaba y que le daría a su hijo. Aquel molino
no sería su tumba. Sería el crisol donde su dolor se forjaría en una determinación de acero. Respiró hondo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones y aclarar su mente. La decisión estaba tomada. No importaba qué horrores la aguardasen dentro de aquellos muros de piedra. Ningún fantasma podría ser más cruel que el hombre que le había arrebatado todo. Ningún susurro del más allá podría ser más aterrador que el llanto de su hijo naciendo a la intemperie. Y así, la caída de Helena no terminó en el polvo del camino donde la arrojaron. Terminó en el umbral de aquel lugar olvidado, donde su historia de humillación y pérdida estaba a punto de transformarse en un relato de resistencia. El pasado, con todo su peso de felicidad rota y cruel injusticia, la había empujado hasta allí, hasta las fauces de la leyenda, sin saber que en su interior no encontraría el final, sino el principio de su venganza. Las noches se convirtieron en un purgatorio helado, un lienzo oscuro sobre el que se pintaban sus peores miedos. El primer crepúsculo sin un techo, sobre su cabeza la encontró acurrucada tras los muros de la iglesia, buscando en la piedra sagrada un calor que ésta no podía ofrecerle. El suelo duro era un lecho de espinas para su cuerpo dolorido, y el viento, un amante cruel que se deslizaba bajo su chal raído para besar su piel con labios de hielo, recordándole a cada instante la fragilidad de la vida que albergaba en su interior. El hambre era una bestia paciente que roía sus entrañas con colmillos afilados. El recuerdo del sabor del pan, y caliente, del humilde guiso de frijoles que Mateo tanto amaba, se convertía en una tortura exquisita. Durante el día deambulaba por las calles empedradas de Santa Brígida, un espectro invisible para aquellos que antes la llamaban por su nombre. Veía el lujo a través de los cristales de las casonas, candelabros de plata que multiplicaban la luz, mesas de caoba pulida repletas de manjares, vidas envueltas en la seda de la indiferencia. Suplicó, con la dignidad hecha jirones. Tocó a la puerta de comadre Inés, la mujer que había sido testigo en su boda, pero ésta la despidió con ojos llorosos y un trozo de pan duro, susurrando el nombre de don Ricardo como si fuera una maldición. El panadero, que antes le fiaba la harina, ahora negaba con la cabeza, sus manos blancas de trabajo y cobardía. Cada negativa era un clavo más en el ataúd de su fe en la humanidad. Una dolorosa lección sobre cómo el oro de un hombre podía oxidar el alma de todo un pueblo. Los días se fundían en una monótona agonía de hambre, frío y humillación. Dormía donde la noche la encontraba, en portales oscuros que apestaban a orines y desesperanza, bajo la escasa protección de un árbol solitario en los límites del pueblo. Se sentía borrada, como si su existencia fuera una mancha que todos se apresuraban a limpiar. Los niños dejaban de jugar cuando pasaba, y sus madres los llamaban adentro, protegiéndolos no de su pobreza, sino del mal fario que parecía haberse adherido a su sombra. Su cuerpo comenzaba a traicionarla. La fatiga era un peso constante sobre sus hombros, y a veces la visión se le nublaba, el mundo se convertía en una acuarela borrosa de colores y sonidos indiferentes. Se miraba las manos, agrietadas y sucias, y no reconocía a la joven que había sido, a la mujer cuyo único anhelo era tejer escarpines para su hijo. El desamparo era tan absoluto, tan vasto, que amenazaba con ahogarla, con apagar la última brasa de voluntad que aún ardía en su interior. Fue en su punto más bajo, acurrucada cerca del bullicioso mercado, no para comprar, sino para soñar con el aroma de las frutas y las especias, cuando escuchó el rumor. Eran dos ancianas, envueltas en sus rebozos negros, que hablaban en susurros temerosos. Mencionaron un lugar en las afueras, un sitio al que nadie se acercaba, ni siquiera para recoger leña. Hablaban del molino de las ánimas,
un esqueleto de piedra y madera carcomida que se alzaba solitario en la meseta. Contaban la historia del primer molinero, un hombre que perdió la razón, atormentado por las voces que el viento traía a través de las aspas rotas. Decían que su alma en pena aún vagaba por allí, y que en las noches sin luna se podían oír sus lamentos, un eco eterno de su locura y su trágico final. La gente del pueblo prefería dar un largo rodeo antes que pasar por el camino que bordeaba aquella propiedad maldita, un lugar que el propio diablo parecía haber reclamado. Para las ancianas era una historia de terror con la que asustar a los nietos. Para Elena, en cambio, aquellas palabras fueron como un relámpago en la noche más oscura, un lugar abandonado, un lugar temido por todos. Un lugar al que nadie, ni siquiera los hombres de don Ricardo, se atrevería a ir. No era un refugio, era una tumba, habían dicho. Pero ¿acaso no estaba ella ya muriendo lentamente en aquella tumba a cielo abierto que era la calle? El miedo a lo sobrenatural luchó en su interior contra el terror tangible de la inanición. ¿Qué fantasma podría ser más cruel que el rostro del hambre? ¿Qué susurro de ultratumba podría ser más aterrador que el silencio de un hijo que podría no llegar a nacer por el frío? La elección, aunque terrible, se volvió dolorosamente clara. Si el mundo de los vivos le había cerrado todas sus puertas, buscaría asilo en el mundo de los muertos. Una nueva fuerza, nacida de la más pura desesperación, recorrió sus venas. Se puso en pie, con la espalda erguida por primera vez en días. El dolor y la debilidad seguían ahí, pero ahora estaban anclados a un propósito. No importaba si las leyendas eran ciertas. Haría un pacto con los espectros si era necesario. Les ofrecería sus rezos a cambio de un techo, de una pared que la protegiera del viento asesino. Es en el abismo más oscuro donde a veces se enciende la luz más desafiante. La historia de Elena apenas comienza a desvelar su verdadero poder, la crónica de una madre dispuesta a enfrentar el infierno por su hijo. Si el latido de su coraje resuena en tu pecho, acompáñala en su destino. Comparte su viaje para que su voz no se pierda en el viento y demuestra con tu apoyo que la esperanza, incluso cuando parece muerta, puede volver a respirar. Le dio la espalda al pueblo, a sus ventanas ciegas y a sus corazones cerrados. Ya no veía en sus calles un hogar perdido, sino una jaula de cobardía y opulencia vacía. Su mirada se fijó en el horizonte, allí donde la silueta decrépita del molino se recortaba contra un cielo que sangraba los colores del atardecer. Ya no caminaba, sin rumbo, huyendo de un pasado doloroso. Ahora avanzaba hacia un futuro incierto, pero que ella misma había elegido. Cada paso era un acto de fe y de rebeldía. Se alejaba del feudo de don Ricardo, de su poder, de su riqueza construida sobre la desgracia ajena. Se adentraba en un territorio de leyendas y olvido, un lugar que la sociedad había condenado y marginado, exactamente como habían hecho con ella. Quizás por eso, por primera vez, sintió que se dirigía a un lugar al que, de alguna extraña manera, pertenecía. El viento de la meseta comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo el olor a tierra seca y a secretos antiguos. No era un viento que la amedrentara, sino uno que parecía limpiar el polvo de la humillación de su alma, preparándola para lo que estaba por venir. El miedo no había desaparecido, pero ahora caminaba a su lado, como un compañero de viaje, no como el carcelero que había sido. Frente a ella, el molino de las ánimas crecía con cada paso, sus aspas rotas como los brazos de un gigante vencido, su única ventana oscura como un ojo ciego que observaba el paso del tiempo. Para otros, era el fin del camino, un monumento a la locura y a la muerte. Para Elena, era la última puerta, la única esperanza. Era el principio.
La puerta del molino de las ánimas se abrió con un gemido agónico, como si el edificio exhalara el último aliento de un alma largamente torturada. Una oscuridad densa y palpable, preñada del olor a madera podrida, a tierra húmeda y al polvo de 1900. Décadas de olvido, la recibió como una garganta abierta. Elena se detuvo en el umbral, con el corazón martilleándole en el pecho, un tambor de guerra contra el silencio sepulcral que reinaba en el interior, un silencio que ni siquiera el aullido del viento se atrevía a profanar por completo. Motes de polvo danzaban como espectros en los escasos rayos de luz que se colaban por las grietas del techo, iluminando un escenario de desolación absoluta. Telarañas gruesas como sudarios colgaban de las vigas y el gran mecanismo de molienda, un esqueleto de hierro oxidado, yacía inmóvil en el centro, como el corazón muerto de una bestia colosal. El frío del suelo de piedra ascendió por sus pies descalzos, una bienvenida gélida a la que sería su nueva y desesperada morada, un santuario de miseria. La primera noche fue un descenso a los infiernos de su propia mente. Acurrucada en un rincón, con su raído chal como único escudo contra el relente que se filtraba por 1000 heridas en las paredes, cada sonido se magnificaba hasta convertirse en una amenaza. El crujido de la madera era el paso de un intruso. El ulular del viento era el lamento de las almas que daban nombre al molino. Cerraba los ojos con fuerza, abrazando su vientre, susurrando el nombre de Mateo como un rezo, una letanía contra el terror que amenazaba con devorarla. Pero al alba, con la primera luz grisácea que tiñó de ceniza el interior del molino, la determinación renació de las brasas del miedo. No había muerto. Su hijo seguía vivo dentro de ella. Aquel lugar no sería su tumba, sino su trinchera. Con una energía que no sabía que poseía, comenzó la tarea titánica de reclamar un pequeño espacio a la ruina. Sus manos, delicadas y ahora agrietadas, se convirtieron en herramientas de supervivencia, declarando la guerra al abandono. Arrancó las telarañas con una rama seca, barrió capas de polvo y excrementos de roedores con un trozo de madera plana, creando una pequeña isla de suelo visible en un mar de suciedad. El esfuerzo la dejaba sin aliento, con el sudor perlando su frente a pesar del frío, pero cada centímetro ganado era una victoria, un acto de desafío contra don Ricardo, contra el pueblo que la había abandonado y contra el propio destino. Estaba construyendo no una casa, sino un nido, un refugio para su cría. Los días se convirtieron en una rutina de trabajo agotador. Encontró un viejo cubo de metal y lo usó para acarrear agua de un arroyo cercano, un hilo de vida que le permitía limpiar y beber. Recogió leña seca de los alrededores, aprendiendo a distinguir la madera que ardía bien de la que solo producía un humo acre. Por las noches, el pequeño fuego que lograba encender era un sol en miniatura, un faro de calor y esperanza en la inmensa oscuridad de su soledad. El hambre era su compañera más fiel, un dolor sordo y constante en su estómago. Se alimentaba de algunas hierbas silvestres que recordaba de su niñez y de la caridad de la única persona que se atrevió a acercarse. Doña Elvira, la vieja curandera, que de vez en cuando le dejaba un pequeño paquete con tortillas y frijoles en el camino, sin decir palabra, un gesto de humanidad en un mundo que la había perdido. Elena comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un manjar de reyes. Y luego estaban las voces. No eran una invención de su miedo nocturno. Con el paso de los días, se dio cuenta de que eran reales, aunque no humanas. Eran susurros, lamentos largos y melancólicos que parecían emanar de las propias paredes de piedra, sobre todo cuando el viento del norte soplaba con más fuerza. Al principio se santiguaba y rezaba, pero la costumbre mató al terror. La curiosidad, como una pequeña semilla, comenzó a brotar en la tierra yerma de su alma.
No eran los lamentos de un molinero loco. Había un patrón, una cadencia. Los sonidos eran más intensos, más claros, en una zona concreta de la planta baja, justo detrás del amasijo de engranajes y poleas que conformaban el corazón del molino. Allí, incluso en los días de calma, se sentía una corriente de aire antinatural, un aliento helado que parecía surgir de las profundidades de la tierra, trayendo consigo aquellos ecos fantasmales que habían aterrorizado a generaciones. Dejó a un lado sus tareas de supervivencia y se concentró en el misterio. Se convirtió en una exploradora en su propio refugio. Pasaba horas en silencio, escuchando, con la oreja pegada a las frías piedras, sintiendo las vibraciones. Trazaba con sus dedos las uniones de los bloques de granito, golpeando suavemente con los nudillos, buscando un sonido hueco, una anomalía, una respuesta al enigma que la mantenía en vilo entre el miedo y una extraña esperanza. Su búsqueda la llevó al gran engranaje central, una rueda de hierro tan alta como ella, anclada al suelo y a la pared. Detrás de ella, la mampostería parecía diferente, más tosca, como si hubiera sido añadida posteriormente, y era de allí, de una fisura casi imperceptible en la base, de donde surgía la corriente de aire más fuerte y los lamentos más nítidos. El corazón le dio un vuelco. No era un fantasma, era una oquedad, era un secreto. Reunió todas sus fuerzas, la energía del hambre, el combustible de la desesperación y el poder infinito de su amor maternal. Usó una viga de madera caída como palanca, encajándola en los dientes del engranaje. Empujó con todo su ser, sus músculos gritando en protesta, un gemido de esfuerzo escapando de sus labios. La mole de hierro se resistió, anclada por el óxido y el tiempo, pero la voluntad de Elena era más fuerte que cualquier corrosión. Con un chirrido metálico que desgarró el silencio, el engranaje cedió. Se movió, apenas unos centímetros, pero fue suficiente. El espacio revelado detrás era pequeño, pero confirmó sus sospechas. Una de las piedras de la pared no estaba fijada con mortero. Estaba suelta, encajada a presión. Sus dedos, ya maltratados por el trabajo, sangraron mientras buscaba un agarre, tirando con una fuerza febril hasta que la piedra se deslizó de su lugar. Una ráfaga de aire viciado y frío, con olor a tumba y a papeles viejos, salió del agujero, apagando su pequeña vela y sumiéndola en la oscuridad por un instante. Su corazón se detuvo. No era el aliento de un espectro, sino el de un secreto que había estado esperando a ser exhalado durante mucho tiempo. Volvió a encender la mecha con manos temblorosas y acercó la llama a la abertura. La luz reveló el comienzo de un pequeño compartimento, una cámara oculta en las entrañas del molino. Con el cuerpo temblando de expectación y temor, se deslizó por el estrecho hueco. La cámara era poco más que un nicho, apenas lo suficientemente grande para que un hombre se pusiera de cuclillas. El aire era pesado, inmóvil, y allí, en el centro, cubierta por los restos podridos de una lona, había una pequeña arca de madera, reforzada con tiras de hierro ennegrecido. No era un tesoro de piratas, sino algo mucho más íntimo y para ella infinitamente más valioso. El candado, carcomido por la humedad, se deshizo en polvo rojizo bajo la presión de una piedra. Levantó la tapa con una reverencia casi religiosa, el crujido de las bisagras resonando en el pequeño espacio como un grito. Su aliento se condensó en el aire frío mientras la luz de la vela iluminaba el contenido. No había monedas de oro ni joyas que brillaran con promesas de una vida de ostentación. Había algo mejor, la pesada y contundente arma de la verdad. Dentro reposaba un grueso libro de contabilidad encuadernado, en cuero, un diario personal y una escritura de propiedad. Todos ellos con el sello del tiempo impreso en sus páginas amarillentas. Abrió el diario con sumo cuidado.
La caligrafía, elegante pero cada vez más errática, pertenecía a un tal Javier, el molinero original. Página tras página relataba la crónica de una traición, de cómo su joven y ambicioso socio, el padre de don Ricardo Montenegro, lo había estafado. El diario detallaba la falsificación de documentos, el robo sistemático de las ganancias y la apropiación de las tierras más fértiles, aquellas que colindaban con el arroyo. La escritura original que yacía en el fondo del arca lo confirmaba todo. Aquellas tierras, el origen de la inmensa fortuna de los Montenegro, nunca les habían pertenecido. El molinero lo había descubierto y su descubrimiento le había costado la vida. La última entrada del diario le heló la sangre en las venas. Ricardo sabe que lo sé. Ha estado aquí. Su mirada ya no es la de un socio, sino la de un lobo. Vendrá esta noche a silenciarme para siempre. Que Dios se apiade de mi alma, pues sé que Él no lo hará. El molinero no se había vuelto loco. Lo habían asesinado, arrojando su cuerpo desde lo alto para simular un suicidio y dar origen a la leyenda que protegía aquel secreto. Pero el golpe final, el que transformó su dolor en un iceberg de furia, fue un papel doblado, mucho más reciente, que encontró al final del diario. Reconoció la letra al instante. Era la de Mateo, una carta corta, dirigida a ella, que nunca llegó a entregar. Elena, mi amor, he encontrado algo en el molino, algo terrible. La fortuna de don Ricardo está construida sobre sangre. Tengo las pruebas. Mañana mismo hablaré con él. Por fin se hará justicia. Pronto tendremos un futuro sin deudas y sin miedos. La verdad la golpeó con la fuerza de un rayo, iluminando la oscura noche de su pena con una claridad cegadora. El accidente de Mateo, el andamio que se dio, las condolencias vacías de don Ricardo, el desalojo cruel y precipitado, todo encajaba. Mateo no había muerto por un trágico azar del destino. Lo habían asesinado por la misma razón que al molinero, por saber demasiado. Había sido silenciado por el mismo hombre que ahora se paseaba en su carruaje de lujo por las calles del pueblo. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza, sino de una rabia pura y glacial. Se secó el rostro con el dorso de la mano sucia, dejando un rastro de tierra sobre su piel. El miedo había desaparecido por completo, consumido por el fuego de una nueva misión. Ya no era solo la viuda de Mateo, una víctima del destino. Era su heredera, la guardiana de la verdad y el instrumento de su venganza. Abrazó aquellos viejos papeles contra su pecho, sintiendo el peso de dos vidas robadas. Eran su herencia, el verdadero tesoro que aquel molino maldito le había entregado. Don Ricardo le había quitado su hogar, su marido, su seguridad, pero al empujarla a aquel lugar olvidado, le había dado, sin saberlo, el arma que lo destruiría. El lujo de la hacienda Montenegro, sus portones de caoba y sus caballos negros, todo estaba cimentado sobre una tumba secreta. Salió de la cámara oculta sintiéndose otra mujer. La joven desamparada que había entrado en el molino buscando refugio, había muerto allí dentro. En su lugar emergió una loba dispuesta a defender la memoria de su compañero y el futuro de su cachorro con una ferocidad que ni el hombre más rico y poderoso de la región podría imaginar. Las voces del molino ya no eran un lamento, sino un clamor de justicia que ahora resonaba en su propia alma. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de colores violentos como un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatar. Elena miró la silueta de su nuevo hogar, que ya no le parecía siniestro, sino un aliado de piedra y madera. Aquel no era el molino de las ánimas, era el molino de la verdad. Y su hora de empezar a moler la justicia por fin había llegado. La furia es un fuego que purifica. En el crisol del dolor de Elena, el plomo de la pena se había transmutado en el acero de la venganza.
Ya no era la viuda temblorosa que buscaba refugio de los fantasmas. Era el fantasma que había venido a reclamar justicia por los muertos. Con los documentos que eran a la vez la herencia de Mateo y la sentencia de don Ricardo ocultos bajo su ropa, sintiendo el papel quebradizo contra la piel de su vientre, salió del molino al amanecer. El mundo parecía distinto, los colores más nítidos, el aire más respirable. Su destino era la hacienda, un palacio de opulencia construido sobre los cimientos de la mentira y el asesinato. Caminó con una determinación que la hacía parecer más alta, más fuerte. Ya no bajaba la mirada ante los capataces que patrullaban los caminos. Los miraba directamente a los ojos, con una frialdad que los desconcertaba. El miedo había cambiado de bando, aunque ellos aún no lo supieran. El aura de víctima se había desprendido de Vicentose, ella como una piel vieja, revelando a la depredadora que la necesidad había creado. Se presentó en los portones de hierro forjado, un monumento a la arrogancia que separaba el mundo de los amos del de los siervos. Exigió ver a don Ricardo. El guardia, acostumbrado a suplicantes y mendigos, intentó despacharla con un gesto despectivo, pero la autoridad en la voz de Elena lo detuvo. Había en ella una convicción inquebrantable, una peligrosa certeza que le hizo dudar. A regañadientes fue a anunciar a la viuda del molino, una anomalía en la perfecta y ordenada rutina de la hacienda. Don Ricardo la recibió en su despacho, una estancia forrada en caoba y cuero que olía a tabaco caro y a poder incontestado. Se recostó en su sillón de piel, un trono desde el que dictaba el destino de cientos de almas, y la observó con una mezcla de curiosidad y fastidio. Esperaba lágrimas, súplicas, una petición de caridad. En cambio, encontró una mirada firme, un silencio que era más elocuente que cualquier grito, una calma que lo inquietó profundamente, como la quietud que precede a un terremoto. Elena no lo acusó, no aún. La astucia, aprendida en la dura escuela de la supervivencia, le dictó su estrategia. Con una voz serena, casi casual, le dijo que estaba adecentando el viejo molino para la llegada de su hijo. Le habló de las corrientes de aire, de las piedras sueltas, de los rincones olvidados. Y entonces, con una precisión quirúrgica, dejó caer la frase que sería el detonante. Es increíble las cosas que uno encuentra en las paredes, papeles viejos, historias de gente olvidada. La reacción fue casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero para Elena, que lo observaba como un halcón a su presa, fue una confesión. Un ligero tic en el párpado, la forma en que sus dedos se apretaron sobre los brazos de ébano de su sillón, la súbita rigidez de su postura. El color abandonó su rostro por un instante, dejándole una palidez cerúlea bajo su piel bronceada. La falsa compasión con la que la había recibido se evaporó, reemplazada por el brillo gélido de una serpiente que ha sido despertada. Él intentó disimular, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Habló de leyendas, de las excentricidades del primer molinero, tratando de restarle importancia, pero su mente, afilada por la codicia y la paranoia, ya estaba trabajando a toda velocidad. Papeles, historias, la viuda en el molino. La ecuación solo podía tener un resultado. El secreto que había enterrado hacía tantos años amenazaba con salir a la luz. No pensó en la verdad, pensó en un tesoro material, en un chantaje. La codicia era el único idioma que su alma podrida entendía. La despidió con una amabilidad forzada, una cortesía que era más amenazante que un insulto directo. Le ofreció dinero, una ayuda para la futura madre, un intento burdo de comprar su silencio. Elena lo rechazó con una simple inclinación de cabeza. No quería su dinero manchado de sangre, quería su ruina. Al salir de aquel despacho opresivo,
sintió la mirada de don Ricardo clavada en su espalda, una mirada que ya no era de desprecio, sino de un odio profundo y temeroso. La partida había comenzado. La noticia, o más bien el rumor, se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. No fue Elena quien habló, sino el pánico de don Ricardo. Sus preguntas indiscretas, su repentino interés por el molino abandonado, la visita de sus hombres de confianza a la cantina, buscando información con una torpeza delatora. La gente susurraba en las esquinas, especulando, que había encontrado la viuda, el oro del que hablaba la leyenda, un tesoro escondido por el molinero loco. La codicia humana es un eco que responde rápido. Esa misma noche, cuando la luna era apenas una uña de plata en un cielo de terciopelo negro, Elena supo que vendrían. No fue una premonición, sino una certeza lógica. El viento trajo primero el sonido distante de los cascos de los caballos, un ritmo marcial y amenazante que se acercaba por el camino. Luego, el resplandor danzante de las antorchas, lenguas de fuego que lamían la oscuridad y proyectaban sombras monstruosas contra las colinas. El depredador volvía a la escena de su primer crimen, atraído por el cebo que ella misma le había tendido. Se sentó en el centro del molino, junto a su pequeño fuego, con una calma que la sorprendió a ella misma. El miedo era una corriente subterránea, pero la superficie de su ser era un lago de serenidad helada. Abrazó su vientre, no por su protección, sino para extraer fuerza de la vida que llevaba dentro. Por él, por Mateo, por el molinero olvidado, no flaquearía. Escuchó el relincho de los caballos, el crujido de las botas sobre la tierra seca, las voces ásperas de los hombres que rodeaban su refugio. La batalla final estaba a punto de librarse. La puerta se abrió de una patada, estallando hacia adentro con una violencia que hizo temblar la estructura. Don Ricardo entró primero, su silueta recortada contra el fuego de las antorchas que portaban sus hombres. Su rostro era una máscara de furia y avaricia. Sus ojos, dos brasas incandescentes, recorrieron el miserable interior del molino, buscando no a la mujer, sino el brillo del oro, la promesa de un tesoro que creía suyo por derecho. Detrás de él, 4 de sus matones más leales se desplegaron, con las manos cerca de los machetes que colgaban de sus cinturones. «¿Dónde está?», bramó don Ricardo, su voz resonando en el espacio cavernoso. No era una pregunta, era una orden. Sus hombres, como perros de presa, comenzaron a destrozar el lugar sin esperar respuesta. Volcaron las pocas cajas que Elena había apilado, patearon su humilde lecho de paja, golpearon las paredes con las culatas de sus rifles, buscando un sonido hueco, un escondite. El aire se llenó del polvo de la destrucción y del olor agrio del sudor y la violencia. Elena permaneció sentada, inmóvil, observando el caos con una distancia casi sobrenatural. Veía la desesperación en sus movimientos, la fiebre de la codicia que los consumía. Buscaban un tesoro material, ciegos a la verdad de que la riqueza más grande que albergaba aquel molino era intangible y mucho más destructiva que cualquier fortuna. Su calma era un insulto para ellos, una afrenta a su poder, y eso los enfurecía aún más. Uno de los hombres se acercó a ella, un bruto con una cicatriz que le partía la ceja. Levantó una mano para agarrarla, pero la voz de Elena, afilada como el cristal roto, lo detuvo en seco. «No me toques». No fue un ruego, fue una advertencia. Había tal autoridad en su tono, tal convicción, que el hombre retrocedió instintivamente, mirando a su patrón en busca de instrucciones. La dinámica de poder había cambiado sutilmente, y todos en la sala lo sintieron. Frustrado y enfurecido por no encontrar nada, don Ricardo se plantó frente a ella. Su sombra, proyectada por las llamas, la engulló por completo. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella, su aliento apestando a brandy y a rabia.
Contenida. Deja de jugar, viuda. Sé que has encontrado algo. El oro del viejo Javier. Dámelo, y quizás te deje vivir para ver nacer a ese bastardo. La amenaza era clara, brutal, dirigida a su punto más vulnerable. Pero Elena ya no era vulnerable. El amor por su hijo no era una debilidad, era su armadura. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. Y por primera vez sonrió. Una sonrisa triste, helada, llena de desprecio. No hay oro, don Ricardo. Nunca lo hubo. El tesoro, del que habla la leyenda, es mucho más valioso. Su voz era apenas un susurro, pero cortó el aire tenso como una navaja. ¿De qué estupideces hablas, mujer? Entrégame lo que encontraste o juro por Dios que te arranco la piel a tiras, gritó él, perdiendo el último vestigio de su compostura. La máscara del hacendado opulento y respetado se había caído, revelando al matón vulgar y asesino que siempre había sido. Sus hombres se tensaron, listos para cumplir cualquier orden, por sádica que fuera. Encontré un diario, dijo Elena, saboreando cada palabra. La caligrafía es elegante, aunque al final se vuelve un poco temblorosa. Cuenta la historia de un hombre llamado Javier y de cómo su socio, un hombre apellidado Montenegro, le robó sus tierras y su vida. El rostro de don Ricardo se contrajo en una mueca de horror. El color desapareció de sus mejillas, dejándolas del color de la cera. El aire pareció escaparse de sus pulmones. «Mentiras, delirios de una loca», balbuceó, pero su voz carecía de toda convicción. El golpe había sido certero, directo al corazón de su oscuro secreto. Podía negar, pero sus ojos lo traicionaban, mostrando el pánico de un hombre que ve abrirse la tierra bajo sus pies para revelar la tumba que él mismo cavó. «La última entrada es muy triste», continuó Elena implacable, su voz ahora teñida de un dramatismo solemne. Dice: «Ricardo sabe que lo sé. Vendrá esta noche a silenciarme para siempre». ¿Le suena familiar, don Ricardo? Parece que le gusta resolver sus problemas por la noche. Cada palabra era un clavo en su ataúd, un eco del pasado que volvía para atormentarlo. Los hombres miraban a su patrón, confundidos, sintiendo que la situación se les escapaba de las manos. La violencia que estaban dispuestos a desatar parecía inútil frente a las armas que aquella mujer empuñaba. Palabras, recuerdos, verdades. Estaban preparados para enfrentarse a un ladrón, no al fantasma de un crimen que ni siquiera conocían. Pero Elena no había terminado. Guardaba su golpe de gracia, la estocada final que destrozaría por completo el alma de aquel hombre. Pero lo más valioso que encontré no fue el diario, fue una carta, mucho más reciente. La letra me resulta muy familiar. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Es de Mateo. Al oír el nombre, un espasmo sacudió el cuerpo de don Ricardo. Fue como si le hubieran disparado. Retrocedió un paso, tropezando, su rostro transformado en una máscara de puro terror. El nombre de su segunda víctima, pronunciado en aquel lugar por aquella mujer, era una condena. «Me escribe que había encontrado algo terrible», prosiguió Elena, su voz quebrándose por un instante por el dolor, pero recuperando rápidamente su firmeza. «Que la fortuna de los Montenegro estaba construida sobre sangre. Dice que al día siguiente hablaría con usted, el día de su accidente». La palabra accidente salió de sus labios cargada de todo el sarcasmo y el veneno de su alma, herida. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el crepitar del fuego y el silbido del viento en el exterior. Don Ricardo la miraba como si estuviera viendo a un espectro, a la encarnación de su propia conciencia culpable. Estaba derrotado, no por la fuerza, sino por la verdad. Aquella mujer desamparada, a la que había arrojado a la miseria, se había convertido en su juez y verdugo. «¿Dónde? ¿Dónde están?», logró articular, su voz un graznido ronco. La pregunta ya no era por el oro, sino por las pruebas,
por los documentos que podían despojarlo de todo, su fortuna, su estatus, su libertad. Su imperio, que parecía tan sólido como las montañas, se tambaleaba sobre los cimientos de un par de papeles viejos. Elena volvió a sonreír, pero esta vez no había tristeza en su sonrisa, solo el frío triunfo de la justicia. Están a salvo, en un lugar donde nunca podrá encontrarlos. Pero no se preocupe, muy pronto todo el mundo conocerá su contenido. Era un jaque mate. No tenía escapatoria. Si la mataba, las pruebas saldrían a la luz. Si la dejaba vivir, ella misma se encargaría de ello. Don Ricardo la miró una última vez con los ojos desorbitados, llenos de un odio impotente. La mujer que tenía delante ya no era una simple viuda, era su destino, su perdición. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió tropezando del molino, como un animal herido que huye hacia la oscuridad. Sus hombres lo siguieron, desconcertados y en silencio, dejando tras de sí un rastro de destrucción y el hedor de su miedo. Sola de nuevo, en medio del desorden, Elena se permitió temblar. La adrenalina la abandonó, dejándola exhausta pero entera. El enfrentamiento había terminado. Había mirado al monstruo a los ojos y no había retrocedido. Había ganado la batalla psicológica, pero sabía que la guerra no había hecho más que empezar. Don Ricardo era un animal acorralado y ahora sería más peligroso que nunca. Pero ya no tenía miedo. El fuego de su pequeño hogar iluminaba su rostro, un rostro endurecido por el dolor, pero ahora por fin iluminado por la esperanza. La noche que siguió a la partida de don Ricardo fue un largo y tenso velatorio de la calma. Elena sabía que la bestia herida no se lamería las heridas en silencio, sino que volvería para devorar la amenaza. El miedo, aquel viejo compañero, intentó susurrarle al oído, pero fue ahogado por una certeza cristalina. La verdad era su única arma, pero necesitaba un escudo humano para empuñarla. Las autoridades locales eran meros peones en el opulento tablero de ajedrez de Montenegro. Acudir a ellos sería como entregarle la daga al propio asesino. Su única esperanza residía más allá de los límites de aquel feudo de terror. Antes de que el primer gallo cantara, anunciando un alba que podría ser la última, Elena tomó su decisión. Escondió los documentos originales en el lugar más seguro que conocía, la misma cámara secreta que se los había entregado, y se guardó una copia que había transcrito febrilmente a la luz de una vela. Envolviéndose en su chal, se deslizó fuera del molino como una sombra. Su destino era el pueblo vecino de San Miguel, y su objetivo, el padre Anselmo, un anciano sacerdote cuya fama de hombre justo e incorruptible era tan sólida como las piedras de su iglesia. El camino fue una odisea a través de la oscuridad. Cada crujido de una rama, cada ulular de una lechuza, un latido de pánico en su garganta. La luna se ocultaba tras nubes viajeras, obligándola a confiar en la memoria de sus pies sobre la tierra irregular. El frío de la madrugada se le adhería a la piel, pero un fuego interior la mantenía en movimiento. La imagen del rostro de su hijo por nacer, un rostro que merecía ver la luz en un mundo donde la justicia no fuera solo una palabra vacía susurrada en los sermones. Llegó a la parroquia de San Miguel con las primeras luces del alba, exhausta, sucia, pero con la mirada ardiendo de determinación. El padre Anselmo, un hombre de rostro surcado por arrugas de bondad y ojos que habían visto demasiado del mundo, la escuchó en silencio en la sacristía, que olía a cera de abeja e incienso antiguo. Elena desplegó los papeles sobre la mesa de roble pulido, y su voz, aunque temblorosa al principio, se fue afianzando a medida que relataba la crónica de avaricia y muerte. El sacerdote leyó el diario y la carta de Mateo, sus nudillos blanqueándose al apretar los puños.
La indignación justa transformó su semblante apacible en una máscara de severidad bíblica. Vio en aquella mujer embarazada no a una suplicante, sino a un instrumento de una justicia largamente postergada. Comprendió que el poder de don Ricardo no se derribaría en un juzgado corrupto, sino en el único tribunal al que aún temía, el de la opinión pública y la condena moral, administrada desde el púlpito. El plan que urdieron fue audaz y peligroso, una apuesta a todo o nada. El domingo siguiente, el padre Anselmo sería el sacerdote invitado en la misa de Santa Brígida. La trampa estaba preparada. Elena regresó a su molino con el corazón dividido entre un terror paralizante y una esperanza feroz. Pasó los días siguientes en una calma tensa, proyectando una imagen de derrota y resignación para los espías de Montenegro que la vigilaban desde la distancia. Dejó que el depredador creyera que su presa estaba vencida. El domingo llegó, envuelto en una luz dorada que desmentía la tensión que flotaba en el aire. Don Ricardo Montenegro llegó a la iglesia como siempre, descendiendo de su suntuoso carruaje con la arrogancia de un rey visitando a sus vasallos. Vio a Elena sentada en un banco trasero, sola y cabizbaja, y una sonrisa de desprecio se dibujó bajo su bigote. La creyó rota, una amenaza extinguida. No podía imaginar que no asistía a una misa, sino a la ejecución pública de su imperio. La misa transcurrió con normalidad hasta el sermón. El padre Anselmo subió al púlpito, su frágil figura dominando el silencio de la nave. No habló de parábolas lejanas, sino de los pecados que envenenan a las comunidades, la codicia que se disfraza de prosperidad, la crueldad que se viste de autoridad y las mentiras que, por mucho tiempo que se entierren, siempre claman desde la tierra. Los feligreses se removieron en sus bancos, sintiendo que aquellas palabras apuntaban directamente al corazón de su pueblo. Entonces, el sacerdote hizo una seña a Elena. Con una dignidad que silenció todos los murmullos, ella se puso en pie y caminó hasta el altar. La luz que entraba por los vitrales la envolvió, haciendo de su vientre abultado un símbolo de la vida que se negaba a ser aplastada por la muerte. Y allí, con la voz clara y resonante, el padre Anselmo comenzó a leer. Primero, la última, desesperada entrada del diario de Javier, el molinero. Luego, la carta llena de amor y funestos presagios de Mateo. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. El aire se volvió denso, irrespirable. Los rostros de los campesinos, de los artesanos, de las mujeres del pueblo, se volvieron como uno solo hacia el banco de don Ricardo. Sus ojos ya no reflejaban el miedo servil de antaño, sino una mezcla de horror, comprensión y un desprecio que era más hiriente que cualquier puñal. La verdad, liberada en aquel lugar sagrado, había actuado como un disolvente, corroyendo en un instante las cadenas del miedo que los habían atado durante años. Don Ricardo se levantó de un salto, con el rostro congestionado por la furia, gritando que eran calumnias, los delirios de una viuda loca y un cura senil. Pero su voz, que antes hacía temblar a todos, ahora sonaba hueca, patética. Nadie lo escuchó. Su poder no residía en su riqueza, sino en el miedo que inspiraba, y ese miedo acababa de morir. Fue abandonado por sus propios hombres, humillado frente a la comunidad que había tiranizado, su imperio de ostentación reducido a cenizas por las palabras de los muertos. La justicia de los hombres llegó poco después, como un eco de la justicia moral que acababa de dictarse. Los federales, alertados previamente por el padre Anselmo, lo esperaban a la salida de la iglesia. Lo arrestaron allí mismo, en el atrio, despojándolo de su dignidad antes que de su libertad, mientras su lujoso carruaje esperaba como un catafalco vacío.
Su caída no fue un susurro en un juzgado, sino un estruendo que liberó a todo un pueblo. Pasaron 5 años. El molino de las ánimas ya no existía. En su lugar, bañado por el sol de la meseta, se alzaba el molino de la esperanza, sus aspas girando con un ritmo constante y vigoroso, moliendo el grano de las tierras que ahora eran legalmente de Elena. El aire ya no olía a moho y olvido, sino al aroma dulce del trigo recién molido y al pan caliente que se horneaba en la pequeña panadería que ella misma había fundado junto al molino. Elena ya no era la viuda desamparada, sino doña Elena, una mujer respetada, matriarca de su pequeño y próspero mundo. Su dolor se había transformado en sabiduría, su fragilidad en una fuerza tranquila que inspiraba lealtad y afecto. Administraba las tierras con una justicia que recordaba la nobleza de Mateo, asegurándose de que todos los que trabajaban para ella recibieran un salario justo y un trato digno, creando una comunidad donde antes solo había servidumbre. Un niño de 5 años, de ojos oscuros y sonrisa luminosa como la de su padre, corría entre los sacos de harina, riendo a carcajadas. Se llamaba Mateo, y era el corazón latiente del nuevo comienzo de Elena. Cada día, al verlo crecer, sano y feliz, libre de la sombra del asesino de su padre, ella sentía que la brutal batalla que había librado había merecido la pena. Él era su verdadero tesoro, la herencia más valiosa que el molino le había entregado. El pueblo de Santa Brígida también había renacido. Liberados de la opresión, sus habitantes habían recuperado no solo su sustento, sino su dignidad. Las fachadas de las casas, antes grises y temerosas, ahora lucían colores vivos, y en la plaza la gente conversaba y reía sin mirar por encima del hombro. La opulencia de un solo hombre había sido reemplazada por la prosperidad compartida de muchos. A veces, en las tardes de viento, Elena se sentaba en el porche del molino con su hijo en el regazo y escuchaba. Ya no oía lamentos ni susurros de almas en pena. Oía el murmullo del viento en los campos de trigo, la risa de los trabajadores, el giro constante de las aspas. Eran las voces de la vida, de la justicia y de la esperanza. Había entrado en aquel lugar maldito buscando un simple refugio, y había encontrado un destino, demostrando que el amor de una madre es capaz de moler las piedras de la injusticia hasta convertirlas en el polvo del que nace un nuevo futuro. La historia de Elena es un poderoso recordatorio de que los cimientos de los imperios más opulentos, aquellos construidos con el mortero de la soberbia y la crueldad, son a menudo más frágiles que las paredes de un molino olvidado. Don Ricardo Montenegro, con toda la ostentación de sus carruajes y la extensión de sus tierras, había erigido un monumento a su propia codicia, sin comprender que la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Su poder se basaba en el miedo, un cimiento de arena que el coraje de una sola mujer, armada con nada más que amor y memoria, pudo hacer derrumbarse. El verdadero tesoro del molino de las ánimas nunca fue el oro que la leyenda prometía y que la avaricia de don Ricardo anhelaba. La riqueza que aguardaba en la oscuridad no se podía pesar, ni contar, ni exhibir en salones de caoba. Era el conocimiento, la verdad inmutable de 2 vidas robadas, un legado de justicia que no podía ser comprado ni silenciado. Elena descubrió que la herencia más valiosa no es la que se guarda en arcas de hierro, sino la que se lleva en el corazón y se defiende con el alma. Una herencia que nadie puede arrebatar. Esta crónica nos enseña que la fuerza más formidable no nace del poder o la fortuna, sino del abismo de la desesperación. Cuando a una persona se le despoja de todo, cuando la sociedad le da la espalda y la empuja hacia los márgenes malditos,
Es entonces cuando puede descubrir una resiliencia insospechada en su interior. Helena, la viuda desamparada, se convirtió en una loba acorralada, y no hay criatura más peligrosa ni más valiente que aquella que lucha no por sí misma, sino por la vida inocente que depende de ella. Las voces que Helena escuchaba en el molino no eran los lamentos de almas en pena, sino el eco persistente de la injusticia. Eran la memoria de los olvidados, el clamor de los silenciados, transportado por el viento a través de las grietas del tiempo. Su historia es una metáfora de la importancia de escuchar esas voces que nuestra sociedad a menudo ignora. Las voces de los oprimidos, de los despojados, cuyas historias contienen las verdades incómodas que tienen el poder de sanar a una comunidad entera, desenmascarando a los tiranos que se esconden tras fachadas de respetabilidad. El coraje de Helena no solo le trajo justicia a ella y a la memoria de su esposo, sino que actuó como un antídoto para el veneno del miedo que había paralizado a todo Santa Brígida. Liberó a sus vecinos no solo de la tiranía de un hombre, sino de su propia cobardía, recordándoles que la dignidad de un pueblo reside en su capacidad para proteger a sus miembros más vulnerables y para levantarse al unísono contra la injusticia, sin importar cuán poderoso parezca el opresor. Al final, la caída de don Ricardo no fue causada por un ejército ni por una revolución, sino por las palabras de los muertos traídas a la luz por una mujer a la que él mismo había subestimado y despreciado. Su imperio, que parecía tan sólido como las montañas, se desvaneció como el polvo bajo el sol, demostrando que ninguna fortuna, por vasta que sea, puede comprar la impunidad eterna. El verdadero legado no es el que se construye con piedra y oro, sino el que se teje con los hilos de la integridad, la verdad y la justicia. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, se enfrenta a su propio molino abandonado, a un lugar de soledad y miedo, donde parece que toda esperanza ha muerto. La jornada de Helena nos inspira a buscar en esos lugares oscuros no solo un refugio, sino también la fuerza oculta y la verdad que pueden convertirse en las herramientas para forjar un nuevo destino, recordándonos que incluso la noche más oscura termina con la promesa de un nuevo amanecer. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha encendido en ti una llama de esperanza, te invito a que te suscribas a nuestro canal, compartas este relato y nos dejes tu apoyo con un me gusta. Tu participación nos permite seguir trayendo a la luz estas crónicas de resiliencia que nos recuerdan la indomable fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Es la fuerza del amor de una madre, el poder de la verdad o la certeza de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino? Cada vida es una historia de luchas y victorias, y cada voz merece ser escuchada. Queremos leer tu historia.